Bienvenidos a Diagnóstico Social. El día de hoy estamos con una gran invitada, la señora Virginia Gómez, que es doctora, feminista. Ella nos va a ayudar a entender un poquito cuál es la situación de las mujeres en el Ecuador. Tal vez un poquito también entender cómo es la región, ¿no? Porque la región en donde estamos influye mucho en lo que son las ecuatorianas, los ecuatorianos, ¿no? El continente, la región. Y bueno, Virginia Gómez ha venido trabajando ¿cuántos años ya en el tema de las mujeres? Toda la vida. Yo empecé en el año 84 a trabajar el tema. Hasta ahora. ¿Por qué empezó en el 84? ¿Qué pasó ahí? Porque entré a trabajar en una ONG que empezaba a hacer un trabajo con las mujeres del Ecuador aquí en Quito. Una ONG que me enseñó, fue el espacio en donde yo aprendí que las mujeres podemos tener vidas felices, vidas plenas, que podemos resistir y exigir que se respeten nuestros derechos, una vida libre de violencia, que somos dueñas de nuestro cuerpo. Entonces, en ese marco yo trabajé en esa ONG un tiempo y ahora trabajo en la Fundación Desafío ya 21 años. La Fundación Desafío es un espacio feminista, somos dos médicas y fundamentalmente nuestro trabajo es para fortalecer el derecho a una vida libre de violencia y para fortalecer el derecho a ejercer la libertad sexual y la libertad reproductiva. Okay. Esa es nuestra... Entonces, en ese marco trabajamos proyectos que fortalecen la implementación de la ley, de la nueva ley en contra de la violencia que está vigente desde el año 2018. Tuvimos una que estuvo vigente hasta el 2012, fue eliminada y desde el 2012 hasta el 2018 pues estuvo el país sin ley en contra de la violencia. Pero en el desde el 2017, 16, el Movimiento de Mujeres, la Coalición Nacional de Mujeres elaboró una propuesta de ley que fue puesta en consideración de la Asamblea y fue aprobada. Y claro, tenemos ley que es una ley interesante porque es una ley descentralizada que se ejecuta en las juntas de protección de derechos del municipio, de los municipios. Entonces, nuestro trabajo es fortalecer la implementación de la ley con la participación de las mujeres a nivel del territorio. Y en esta segunda fase que trabajamos en Manabí, básicamente, en 9 cantones, y en esta segunda fase lo que estamos trabajando es seguir fortaleciendo la ley, pero vamos a trabajar en un cambio de patrones socioculturales. O sea, vamos a tratar de que quienes participan en este proyecto pues cambien su forma de pensar respecto al machismo, respecto al patriarcado, respecto a la naturalización de la violencia, como que esa es la manera de convivencia normal, natural, qué sé yo. Estamos empezando el proyecto. Entonces, y bueno, y el otro ámbito en el que yo trabajo tal vez con un poco más de pasión es en la despenalización del aborto. Nosotras como Fundación y como Coalición Nacional de Mujeres nos posicionamos en que el aborto debe ser despenalizado totalmente. El aborto es un procedimiento que, siendo médico, es muy político. El procedimiento que operativiza la libertad de decidir si es que quiero o no ser madre. Y en ese marco, pues, el aborto debería ser una prestación de salud pública. Como en otros países, ¿no? Como en otros países, gratuita. En Europa y en Estados Unidos se ha trabajado bastante en ese tema ya en varias décadas, casi 15, 20 años. Y hay mucha información, hay mucha estadística ya en esos países. Pero en Ecuador, ¿cómo está la situación? En Ecuador el aborto es ilegal. El artículo 149 define que es ilegal para las mujeres y para quien lo hace. Las mujeres van presas si es que se comprueba que se han hecho un aborto y quien lo ha hecho también. Pero desde el día miércoles la Corte Constitucional emitió un dictamen
de inconstitucionalidad, que es el que usted ha visto en la... ¿Dónde está su nombre, primerita? Sí, entonces estoy yo ahí. En 101 páginas, el primer reglón dice que usted es una de las personas, son 3 mujeres, sí. Y usted es una de ellas, introdujo o propuso esta inconstitucionalidad de 2 artículos de la Constitución del Ecuador, el 149 y el 150. El Código Penal. Del Código Penal, sí, del COIP, específicamente sobre una frase que usted bien mejor puede explicarla que yo, ¿no? La de ¿por qué, en qué caso se despenalizaría el aborto? Solamente había una frase, ¿cuál era? O sea que se debe despenalizar en caso de violación, porque el artículo 150 dice todavía, porque todavía no se ha reformado la ley, pero eso la Corte manda a decir que hay que corregir, que el aborto no será punible en el caso de mujeres que padezcan una discapacidad mental, y eso es discriminatorio, eso vulnera los derechos de todas las mujeres que están en capacidad y las personas en capacidad de gestar, y vulnera y es inconstitucional, porque en la Constitución del Ecuador incorpora el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, le dice al hombre y a la mujer ecuatoriano que son libres de decidir cuántos hijos e hijas quieran tener. Sí, al comienzo de la Constitución lo menciona. La Constitución al comienzo dice que el ecuatoriano nace libre. Eso es lo que dice. Entonces también le garantiza una vida libre de violencia, le garantiza una vida libre de discriminación. Por eso decimos que la Constitución del Ecuador es garantista y es una de las primeras constituciones del siglo XXI, digámoslo así. Es tan chévere la Constitución del Ecuador, lo veo como alguien que ya ha trabajado en muchos países, en diferentes continentes, y es muy modernista, es como para mí la revolución industrial. Yo creo que el siglo XXI, las primeras cosas que tiene es esta revolución modernista de documentación, de derechos nuevos. En Ecuador, por ejemplo, existe algo que no existe en ningún otro país, que es esto del quinto poder, el de la representación, ¿cómo se llama? La participación. Participación ciudadana. Y eso no existe en otros países, y aquí todavía los viejos están en que solo 3 poderes, con el tema de Montesquieu desde 1800. Pero Ecuador quiere avanzar, la sociedad ecuatoriana quiere ir hacia algo más moderno, hacia algo mejor, hacia algo real, algo que esté a la vanguardia de sus vidas y de su existencia. Por eso quisiera hablar un poquito sobre cuál es la realidad de la mujer en este momento en el Ecuador, cómo vive la mujer, porque yo, que ya estoy en los 40, sé cuál fue la realidad de la mujer en los 80s, sé cuál fue la realidad de los 90s de las mujeres. Vengo de una madre soltera, que sufrió maltrato prácticamente y discriminación toda la vida que viví con ella, o hasta cuando viví con ella. Laboral, sexual, emocional, físico, todos esos tipos de violencia los vi en mi madre y en muchas otras mujeres, ¿no? ¿Cómo es la realidad de la mujer en el siglo XXI en Ecuador? No es tan diferente a la realidad de los 80, de los 90, de los 2000. Yo creo que las mujeres ecuatorianas, a pesar de que vivimos en el siglo de la comunicación, que han avanzado mucho en derechos, que ahora participamos más en política, que participamos más en la empresa, que tenemos... ya no son figuras bonitas en un escaparate, sí, o la que trapea un piso en un restaurante. Somos empoderadas, más empoderadas en diferentes aspectos. Todavía nos falta conseguir la equidad y la igualdad, todavía no llegamos a esa situación, porque todavía en este país las mujeres vivimos en emergencia social. En este país las mujeres son violentadas física, psicológica, sexual, socialmente, políticamente. Las mujeres vivimos violencia ginecobstétrica, es impresionante cómo violentan a las mujeres cuando van a parir, cuando se van a hacer un examen. La violencia ginecobstétrica también implica la no información respecto a que pueden abortar para salvar su vida, preservar su salud. O sea, todas esas cosas todavía se dan en este país. Hay hospitales. Las ven como un negocio también, ¿no? Porque yo, por la experiencia que tuve con mi hija, en el lugar donde ella nació, en el hospital privado, clínica privada donde ella nació, de 20 mujeres que entran, 18 salen con cesárea, de $3,000, $4,000, y nadie, absolutamente nadie en Ecuador dice nada, ni el Estado. En la clase media alta
más de la mitad de mujeres tienen hijos o hijas en cesárea. Mientras que en el caso del pueblo, el que nace en las maternidades públicas, gratuitas, ese número se reduce hasta en un 80%. Quiere decir que de cada 10 mujeres, 8 en el sector público paren, o sea, dan luz natural, o sea, tienen hijos de la manera normal. Y cesáreas hay solamente en casos específicos, pero porque ahí quien decide son ginecólogos y obstetras, o sea, 2. En cambio, en el privado, el mismo ginecólogo es obstetra, es psicólogo, es orientador sexual. Entonces, el tema del descuido del gobierno y también de la sociedad respecto de la salud de la mujer se lo ve en todos lados, ¿no? Se lo ve y se lo ve como un negocio. Cuando el Estado no está, vienen las empresas privadas. Y como le mencionaba, en las clínicas privadas o en los hospitales privados, de cada 20 mujeres que entra a una clínica a dar a luz, o sea, a tener un parto, 18 son cesáreas. Mientras que en el campo público, en los hospitales, en las maternidades, de esas 20 mujeres que entran, 18 o 19 tienen un parto natural. Pero no hay estadística, eso lo sé yo porque lo investigo para poder conversar de estos temas. ¿Qué pasa? ¿Hay una enfermedad social en contra de la mujer? ¿Cómo podríamos catalogar esa enfermedad? Bueno, esa enfermedad tiene 2 nombres. La una se llama patriarcado y la otra es capitalismo. Perfecto. Las dos... ¿Capitalismo antimujeres? Sí, el capitalismo per se es antimujeres. O sea, el capitalismo es una forma de convivencia, una forma de vivir la vida en donde el lucro y las oportunidades de negocio y la explotación es lo que prima. Entonces la mujer es una oportunidad de negocio en toda la extensión de la palabra. Si todas las mujeres tuvieran dinero, no habría prostitución, no habría pornografía, sería algo de libre voluntad que estoy seguro que en muy pocos casos se darían. La mujer es un negocio. La mujer en el capitalismo es un negocio, por supuesto que sí. Eso es avalado, fortalecido por el patriarcado, porque el patriarcado lucra de esto. Es una concepción de la vida en donde el Estado, la sociedad masculina es dueña de la sociedad femenina y define que las mujeres valemos menos. Estamos en una escala social por debajo. Entonces, en ese marco, el cuerpo de las mujeres, el capitalismo, que define una sociedad de clases, en donde la pobreza, la mujer pobre, está supeditada a cualquier trabajo, incluido el trabajo sexual o la no protección respecto de la trata de mujeres, la explotación sexual. El robo de mujeres. Claro, entonces desde niñas. Eso es característico de una sociedad patriarcal y capitalista, ¿no? Que en todo ve lucro, en todo ve dinero. Vivimos de sociedades depredadoras, no solamente de la naturaleza, sino de las personas. Porque es que esto no le afecta solo a las mujeres, les afecta a los hombres también, afecta a todo el mundo. Pero claro, no hay un posicionamiento de los hombres, digamos, poniéndole los hombres como esta parte de la sociedad que tiene el poder, porque tiene que ver con el poder. Pues no hay esta autocrítica, no hay esta actitud o esta acción de decir, bueno, nos sentemos y nos preguntemos si esto está bien, esto está mal, ¿será que soy un hombre con estos que son privilegios? Y no se juntan, no, porque los hombres sufren. O sea, ni siquiera los hombres dan más con esta forma de vivir. Todos venimos de una mujer. No existe un ser humano, hasta el día de hoy que yo sepa, que no venga del proceso natural de la concepción, hombres y mujeres. Entonces, desde la infancia todos tenemos esta cercanía con la primera naturaleza que nos recibe, que es nuestra madre. Pero es extraño que a lo largo de la vida nos vamos alejando de esa naturaleza, hombres y mujeres.
toda enfermedad tiene un punto de contagio, o sea, hay un virus, hay una bacteria, hay un entorno no salubre, o sea, no saludable, que provoca una enfermedad. Decimos que hay una enfermedad que ataca a la sociedad en general, pero la más afectada es la mujer. Pero ¿cuál es ese enemigo? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Bueno, la causa es el patriarcado, ¿no? O sea, con esta combinación. Pero se expresa en el machismo. El machismo es la actitud. El machismo es la forma como se expresan los seres humanos en sus relaciones. ¿Es una cultura? Bueno, para mí el machismo es una anticultura, o sea, porque la cultura yo creo que es un concepto positivo, es un concepto de cómo las sociedades van construyendo formas. Parte de la cultura es la belleza, por ejemplo, el arte, qué sé yo, la ritualidad. El idioma, el lenguaje, la vestimenta, la construcción, todo. La comida, no sé, o sea, la cultura es eso, es la producción de conocimiento. ¿Es una cultura negativa? Pero la cultura... ¿Dañosa? O sea, yo creo que la antítesis de la cultura es la violencia, es el machismo. El machismo tiene como identidad, como centro, como dentro de lo medular, la violencia, porque el machismo mata. Entonces, en ese marco, obviamente todo el mundo nace en el marco de una sociedad patriarcal en donde el machismo es lo que prima en las relaciones de la gente, ¿no? Y ahí estamos atrapados todos y todas, o sea, no es que las mujeres no somos machistas, obvio que somos machistas porque vivimos en una sociedad patriarcal. Eso le iba a preguntar. En mi experiencia profesional he visto el machismo en general o se reconoce fácilmente de un hombre, pero por lo menos a mí me impresiona mucho más en mujeres, porque lo puedo identificar más fácilmente. Tal vez uno se acostumbra a que muchos hombres o la gran mayoría son machistas, pero a mí por lo menos me sorprende como hombre actitudes machistas muy radicales en mujeres. ¿Por qué? Porque atacan directamente a las mujeres. O sea, yo en programas o proyectos que he hecho de comunicación, sea de cualquier tipo, jamás veo ataque directo de una mujer hacia un hombre, pero sí he visto mucho de mujeres conservadoras o como quiera, o machistas, como pueda llamarse, que atacan directamente a mujeres, sean periodistas, sean activistas, sean artistas, que atacan directamente y me dicen, oye, pero esa mujer vulgar, esa tipa que se cree, o ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas y tienes hijos? ¿O por qué te pones a hablar de cosas que no sabes? O esto que yo me he dado cuenta y que dicen también, son feministas porque son feas y nadie les para bola. Son feministas porque nadie les escucha en la casa. ¿Por qué voy a esto? Porque ese machismo del que usted habla, que es un negocio, también beneficia a mujeres. Hay modelos que ganan por una foto $10,000. Hay mujeres que se desnudan y ganan $50,000. Hay mujeres que por atacar a mujeres ganan en la prensa, en televisión nacional, en los noticieros. ¿Por qué no hay mujeres de distinto índole o tipo o fenotipo en las televisiones? O sea, yo lo sé porque he trabajado en televisión y puedo decir que hay un casting, hay una especie de segregación de ella sí, ella no. Y aquella chica simpática, agradable, que tal vez no sepa de algún tema, pero es guapa, entra en este campo, se casa con un hombre rico, que es lo general, es el prototipo. Se casa con un hombre pudiente, es una mujer que nunca ha vivido ciertas realidades de vida, ni maltrato siquiera, sino que vivió como princesa desde que nace, y no le importa que las cosas, de hecho no quiere que cambien las cosas, porque ella se beneficia de eso. Pues estamos hablando de un 5%. Mi pregunta es, ¿las mujeres guapas no pueden ser feministas? Claro, porque no hay a ver, en las artistas, por ejemplo, Meryl Streep es una feminista, la Emma Watson, la de Harry Potter, es feminista, Susan Sarandon, son guapas, son artistas. Y yo le puedo decir que Diana Paisley es guapa. Y ella salió en fotografías desnuda, sí. En una campaña publicitaria de una cerveza. Y también ha hecho televisión, Diana Paisley es una feminista comprometida, que apoya los temas feministas y es guapa. Tiene un cuerpo espectacular y si ella toma una decisión
en ese sentido, pues lo hizo conscientemente, sin sentirse ni utilizada ni nada por el estilo. A ese tema voy. ¿En qué edad una mujer, o qué hace que una mujer salga del patriarcado en el que estamos todos, salga de la cultura machista en la que nos encontramos todos y decida defender su gremio, decida ponerse la camiseta de todas? ¿En qué edad? Sí, porque estas mujeres, me acaba de hablar de varias mujeres, Susan Sarandon, Meryl Streep, por ejemplo, que en este siglo empiezan a abrir la voz, sobre todo con el Me Too, con el Yo También, pero durante años se quedaron calladas. Cuando no eran famosas, vieron y callaron. Y ahora que tienen poder de mediatización y todo eso, hablan. Pero durante muchos años, en el mundo de la industria del cine de Estados Unidos, el abuso sexual era general, tanto de niños como de niñas. Disney, Pixar, Disney, Universal, todas esas grandes industrias y grandes productores. Harvey Weinstein recién lo apresan y lo encarcelan el año pasado. Pero el hombre viene trabajando desde los 70, 80. O sea, ¿qué está haciendo de que se empiecen a notar estos síndromes? Este problema empieza a estallar ahora. ¿Qué pasa? Yo creo que pasa lo siguiente, pasa que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres a nivel general, a nivel del mundo, se ha empoderado más y ha perdido el miedo. Yo creo que vivimos en un momento en donde hay una juventud feminista que es mucho más guerrera, que es mucho más irreverente, es mucho más libre. Entonces ya no le da miedo y le pueden decir en la cara a la persona: tú me violaste. O sea, hay incluso ahora a nivel de América Latina han salido performance, por ejemplo, el tema del violador, que lo hicieron este grupo de compañeras chilenas. Las redes sociales han ayudado. Y claro, las redes sociales ayudan a difundir porque se viraliza, ¿no? O sea, ya no vivimos el tiempo en donde la noticia se conocía 4 horas después o al siguiente día. O quien daba la noticia decía qué se decía, ¿no? Porque yo he trabajado en medios, nuevamente lo repito, conozco cómo son los medios, los nacionales, y ahí había abuso. Obvio, todavía hay. No, es que no hemos cambiado mucho. Lo que ha cambiado. Pero en Facebook y en YouTube cada uno dice porque no tiene intermediarios. Claro, hay más libertad de decir las cosas, pero también hay más libertad de mentir, porque también en las redes sociales no es que todo lo que sale es verdad. Totalmente. Entonces ahí hay que matizar, ¿no? O sea, las oportunidades no vienen solas y las oportunidades en el tema de la globalización de la comunicación no tienen estos claros oscuros, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ya no es como antes, que las cosas se esconden. O sea, ahora todo está a la vista, ya no hay cómo tener secretos. Y en ese marco, pues, el movimiento de mujeres, el movimiento gay, el movimiento ambientalista, el movimiento indígena, pues han sido beneficiarios de todo eso, porque ya la juventud ahora, de cualquier identidad de género que sea, ya no se cree el cuento. Ya no se cree el cuento, toda la información está en la nube, está en el Google, sí, o en las otras plataformas. Entonces ahí el tema es saber matizar, saber discriminar, saber, bueno, esto sí es, esto no es. El tema de las mujeres, por ejemplo, que buscan información de cómo abortar. O sea, ahí el punto es que entren a las páginas que son seguras, las páginas de la Organización Mundial de la Salud, o de la Organización Panamericana de la Salud, o de páginas que realmente son técnicas, científicas, que le dicen así es. Porque también hay páginas chimbas, como se dice vulgarmente acá, en donde lo que quieren es utilizar la angustia de la mujer o del adolescente, qué sé yo, para sacarle la plata, y le venden o le entregan pastillas caducadas o pastillas falsificadas. Y eso es un crimen. Eso es un crimen realmente, pero eso pasa también por cómo las mujeres de los estratos populares, las mujeres más pobres, las adolescentes más pobres, tienen menos posibilidades de las de clase media o clase alta de contar con redes de seguridad, con redes de información, que les digan: espérate un ratito, esta es la información adecuada, esta es la persona que te va a dar la orientación correcta. Las niñas estas o estas mujeres entran y son presas de información peligrosa.
Y en este sentido, por ejemplo, los grupos conservadores, acá los grupos de extrema derecha, tienen páginas en donde... Bien financiadas. Por supuesto, páginas en donde le dicen, aquí te hacemos un aborto, aquí tenemos el medicamento, ven, y que acá te vamos a ayudar. Muchas mujeres caen en esas páginas y las mujeres son torturadas. Les sacan la información, les piden los documentos, llaman a sus casas, en fin, esas mujeres igual van a abortar, pero lo van a hacer con mucho más riesgo y con mucha más culpa y más sufrimiento. Entonces, por eso digo, si bien es cierto el movimiento de mujeres se ha fortalecido, hay un movimiento feminista impresionante, pero también hay un fortalecimiento de los curantismos, porque el oscurantismo está vigente. Yeah. O sea, hay grupos que viven en la Edad Media todavía. En el miércoles, cuando estuvimos en la Corte Constitucional aquí en la Tamayo, las mujeres, las jóvenes, con sus pañuelos verdes, con sus camisetas verdes, se tomaron la calle de la Corte Constitucional. Pero apareció un grupo más o menos nutrido de hombres con esas banderas de tradición, familia y propiedad que son... Así era el eslogan. ¿Cómo es? Tradición y familia, ya propiedad no pusieron, pero son esas banderas enormes así rectangulares con la cruz. Sí, sí. Con esas banderas que son banderas intimidantes, porque esas banderas tienen mucho que ver con... el dominio español en América, y ellos provienen, creo que tiene algo que ver con eso, ¿no? Bueno, que son tradicionalistas, católicos y españoles. Tienen que ver con el fascismo español. Y el fascismo, claro, obvio. Estuvieron ahí, apareció el ex candidato a presidente, no me acuerdo el nombre, vestido de blanco. Y detrás estaban gente vestida de negro. O sea, todo eso es una composición simbólica. Sí, claro. Como la religión católica lo es. El rito, el ritual tiene muchos símbolos. La misa es todo un rito de símbolos, ¿no? Y todas las religiones lo son también. Claro, pero en esta imagen, el blanco significa pureza, significa salvación, qué sé yo. Entonces el hombre vestido de blanco iba a salvar, según la tradición clásica, a los fetos, a los embriones que van a ser abortados cuando las mujeres han sido violadas y embarazadas. O sea, simbólicamente se transmite mucho. Pero claro, eso de cara a la juventud, con sus pañuelos verdes, con la energía, con la alegría del feminismo, porque el feminismo es eso. O sea, el feminismo no es la antítesis del machismo, porque también de eso le acusan al feminismo. El feminismo no ha matado a nadie, el machismo mata todos los días. Esa es una frase que hay que grabarse en la cabeza. Vamos a hablar un poco más de lo que significa el feminismo moderno, si es que hay una diferencia con el feminismo del siglo XX. Y bueno, vamos a hablar de esto después del corte. Bueno, estamos conversando con Virginia Gómez, especialista, es médica y también es feminista, una luchadora de 3 décadas por lo menos, ya en la lucha de la defensa de los derechos de la mujer y de la sociedad, porque creo que los derechos de la mujer son los derechos de todos. Como dije en un Twitter hace unos días, el bienestar de la mujer es el bienestar de la humanidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el feminismo del siglo XX con el feminismo del siglo XXI? Quisiera hablar un poquito de ese tema porque quizás sabemos que hay una enfermedad, sabemos que hay unos síntomas, sabemos que hay problemas sociales graves. En el siglo XX, que fue un siglo totalmente macho, ¿no? Totalmente hombre, donde los imperios se pelearon y murieron muchas personas en varias guerras globales o casi globales, en el siglo XX, en estas mismas fechas, hace 100 años, las mujeres luchaban por una voz para tener un voto. Las mujeres luchaban para poder heredar. Las mujeres luchaban para poder divorciarse. Esas eran las luchas del siglo XX, que ahora parecen algo normal y común, pero en el siglo XX eso era tabú, eso era terrible. O sea, en el año 21 del siglo XX las mujeres no votaban. Por lo menos en Ecuador eso era todavía muy complejo.
había mujeres que no tenían acceso a la educación. La mayoría de mujeres eran analfabetas, casi en su gran mayoría. Y la religión les obligaba a ser madres, a tener hijos, porque era un pecado el protegerse, el no concebir, ¿no? Porque dice en las primeras páginas de la Biblia, ¿no? En el Génesis, fructificad y henchid la tierra, ¿no? El mandamiento de la mujer es parir con dolor, que de paso lo dice de esa manera. Yo fui líder religioso muchos años, fui misionero, y me sé la Biblia al revés y al derecho. Entonces, esas eran las luchas del siglo XX. Ahora, ¿cuáles son las luchas del feminismo moderno? Que es distinto. Ya no es en la calle, ya no es como en Inglaterra, que tenían que lanzar bombas, literal. Tenían que inmolarse en la calle, reventarse, quemarse, para poderse darse a escuchar y para que la prensa de aquella época pueda decir, estas mujeres luchan por algo. Y las metían presas, ¿no? En el siglo XXI tienes el Twitter, tienes el Facebook, tienes el Instagram, tienes una serie de redes sociales que son distintas. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que son los mismos problemas con expresiones diferentes. Me parece que en el siglo XX las mujeres seguimos siendo discriminadas, violentadas. Las mujeres seguimos teniendo menos oportunidades que los hombres en relación al desarrollo personal, al acceso al trabajo y a sueldos. Por ejemplo, todavía hay una brecha en términos de que las mujeres ganamos menos por un mismo trabajo, por una misma calificación. Las mujeres en el siglo XXI todavía vivimos la exclusión del ejercicio del poder. Si bien es cierto, ahora hay más mujeres en el ejercicio del poder, todavía son muy pocas. Sí. Y en ese marco yo creo que los problemas son los mismos. O sea, si hablamos de la participación electoral, las mujeres, obvio, tenemos derecho al voto, pero eso no es ninguna maravilla. Lo que las mujeres queremos es ejercer el poder para poder aportar desde una visión de mujeres, o sea, desde una visión feminista. O sea, y que no crean que porque ¿Creen que podría haber un partido feminista algún día? Sí, claro, de hecho debería haber. Sería interesante. Sería muy interesante y sería muy bonito. Pero el tema de que los problemas son diferentes, o sea, no son diferentes. Yo creo que son peores los problemas ahora. ¿Así se ha agravado todavía, más bien? Yo creo que tenía la esperanza de que iba a mejorar. Yo creo que hay más acceso al conocimiento. Las mujeres vivimos más, pero vivimos peor, porque las mujeres ahora no nos morimos de parto. Genéticamente las mujeres vivimos más, pero vivimos peor que los hombres, porque las mujeres tenemos menos acceso a la seguridad social, a los seguros de vida. Las mujeres vivimos, qué sé yo, cuando ya nos jubilamos, bueno, primero las mujeres no se jubilan porque no han tenido derecho a prestaciones sociales. Yeah. Muchísimas mujeres, ¿no? Las mujeres son más pobres que los hombres. ¿La pobreza es un enemigo de la mujer? Pero obvio, es un enemigo de todo el mundo. ¿Pero más en la mujer? Más en la mujer, porque somos las mujeres los que nos hacemos cargo de la sobrevivencia de la humanidad. O sea, si nos ponemos a ver en la pandemia, ¿quién ha sostenido o quiénes sostienen la vida cotidianamente? Somos las mujeres. Y a las mujeres no nos importa contagiarnos, porque el estereotipo de la sociedad nos ha dicho: tú eres cuidadora, tú tienes que cuidar. Entonces a una mujer pobre, a una vendedora ambulante, a una campesina, a una indígena, le toca cuidar al enfermo. Así es. Eso no hace el hombre por la mujer. Hablo de manera general. Sí, Cuando los hombres se enteran que la mujer tiene cáncer y que le va a tocar gastar y cuidar en esa mujer, yo he visto eso. Sí, y también con los hijos. La abandonan, o cuando la mujer tiene un hijo con cáncer, el marido o con un hijo con una malformación. Bueno, entonces la pobreza, obvio, es un enemigo de la mujer, en el sentido de que si es madre, nunca podrá acceder a educación, ni ella, ni sus hijas, ni hijos. Y en el caso del tema laboral, son más explotadas las mujeres pobres, en su gran mayoría, eso es obvio. Ahora,
¿Qué otro? ¿La religión es enemigo de la mujer? Por supuesto que es enemiga de la mujer. ¿Por qué la religión, en general, todas las religiones? Todas las religiones, porque son patriarcales, porque las religiones, por una cuestión básica, le dan el poder al hombre. O sea, no hay papa mujer. Ninguna religión cristiana acepta. Algunas, sí, inglesas sobre todo, pero... Las luteranas. Las luteranas. Las cristiano evangélicas, algunas sí. Están cambiando esa situación, sí. Le están dando el poder a la mujer. Se adaptan al producto. Al homosexual, a la lesbiana, qué sé yo. O sea, eso está cambiando. Así es. Porque, claro, la religión ni nada es monolítico en la vida. O sea, no, todo cambia. Desaparecen, es un negocio al final. Claro. Hay que adaptar el producto a los nuevos mercados. Pero las religiones clásicas, la católica, la cristiana evangélica clásica, la de la élite, la que está en el Vaticano, la que dice pare de sufrir. Yo vengo de una religión, crecí en una religión totalmente machista. Las que hacen de la religión lucro, las que obligan al diezmo, esas son religiones patriarcales, machistas y capitalistas. Total. Las que encubren a la pedofilia, a la pederastia, sí, a la violencia, esas son religiones machistas y patriarcales. Y justamente lo que usted acaba de decir es interesante porque estas religiones en su mayoría, sus pastores, sus obispos, sus sacerdotes, en muchos casos, lo sé porque me consta, violan, claro, abusan sexualmente y psicológicamente de niños, sobre todo, y niñas, y lo tapan, lo guardan, lo esconden, por el bien del buen nombre de la religión. No solo por eso, sino por el bien de su bolsillo, porque si es que, como ha pasado, se dan cuenta de eso y van presos, pierden su fuente de trabajo y su fuente de riqueza. Hay que ver cómo se ha demostrado que estos pastores, estos divos de la religión que salen en... Buena palabra. Sí, pues salen en esos estadios, salen en esos coliseos inmensos. Bien trajeados, bien peinados, claro, bajadose del avión porque viajan por todo el mundo. Y tienen aviones privados, en fin, o sea, es impresionante el performance que construyen, sí, y la capacidad psicológica que tienen de envolver a la multitud para que le den plata, porque ese es su trabajo. Para dominar sus vidas, porque no solamente es el dinero, controlan absolutamente todo, desde cómo piensas hasta cómo actúas. Y así la gente vota, así la gente se viste, así la gente se casa, así la gente cría y tiene hijos, así la gente muere. Es en el caso de las religiones. Es claro que la religión presiona, limita las capacidades de la mujer, no le permite cargos de liderazgo, no le permite desarrollarse. ¿Qué otro enemigo tiene la mujer en el siglo XXI? ¿El Estado es enemigo de la mujer? El Estado patriarcal, ¿no? Bueno, pero no puedo decir también, o sea, el patriarcado está en todos los modelos de desarrollo de los países. No es que los países de corte socialista o de corte socialdemócrata o comunista, entre comillas, no son patriarcales, sí son patriarcales. Y de hecho hay violencia, de hecho hay discriminación, hay desigualdad. Las camaradas también sufren. Obvio, claro, por supuesto, y de hecho Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, que fueron mujeres líderes del socialismo, denunciaron, ¿no? Denunciaron y lucharon porque las mujeres tengan más poder. Yeah. Entonces, en ese marco yo creo que el feminismo es una respuesta. El feminismo es una opción filosófica de vida, es una propuesta de convivencia y de desarrollo del país que promueve la igualdad y promueve la paz. O sea, finalmente los seres humanos deberíamos luchar por la paz, porque cuando existe paz es porque los derechos están siendo ejercidos. No hay paz cuando una mujer tiene hambre, cuando un niño tiene hambre, cuando un indigente está en la calle y nadie le da de comer y hay indigencia. O sea, cuando los viejitos han tenido que pasar cerca de aquí en la lluvia para vacunarse. O sea,
o cuando la vacuna contra el COVID ha sido un privilegio de los que tienen poder. Sí, sí, claro. Eso es capitalismo y eso es patriarcado. Sí. O sea, ahora, eso es violencia estructural, porque vivimos violencia estructural. O sea, las mujeres en el siglo XXI experimentan una realidad distinta al siglo XX en que, usted bien lo menciona, las jóvenes, las mujeres de este siglo, están alzando la voz. Están diciendo, no quiero esto no está bien, algo no ocurre bien, esto y en esta relación, en este trabajo, en esta actitud, hay algo que no concuerda y estoy en contra de eso y alzo mi voz. Y surge este fenómeno, y en Latinoamérica en gran medida, del femicidio o feminicidio, como depende del país donde vivas. Argentina está teniendo números tremendísimos de muertes de mujeres por pareja. Más altos que en el caso de mujeres que matan a hombres, pero me refiero de hombres que matan a mujeres, en grandes medidas. En Ecuador, el feminicidio ya tipificado por la justicia, por la ley, está en números escalofriantes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está detonando esta situación? Las mujeres levantan la voz y la cultura, como usted dice, machista, patriarcal, levanta el puño. Así es, y levanta el cuchillo. O el revólver. Y la mata, claro. O sea, ¿qué está pasando ahí socialmente? Lo que está pasando es que los hombres no están haciéndose su mea culpa y no están queriendo salir de ese disque privilegio que tienen. O sea, los hombres no pueden pensar que sea privilegio la libertad de pegar, la libertad de matar, la libertad de considerar el cuerpo de las mujeres como de su propiedad. En los 80 era común. Era considerado hasta normal pegarle a la mujer. He visto informes y estudios para poder conversar con usted, en donde en el siglo pasado, de 10 mujeres, 8 recibían algún cierto tipo de maltrato físico. Es decir, que incluso en las clases altas, que es donde menos se ve, de vez en cuando una mujer recibió un cachetazo o algo por el estilo en una relación, en una discusión de pareja. Y se lo aceptaba. ¿En el siglo XX dice? Sí, que era más... Ahora se lo ve, ahora se entiende que eso es violencia ilegal, pero lo que voy es que en el siglo XX y en el XIX no se lo veía como ilegal, aunque suena extraño en este siglo, pero en el siglo XX no se veía extraño que a una mujer le peguen o la maltraten. Pero tampoco es extraño ahora. 7 de cada 10 mujeres son violentadas en el Ecuador. Esa es la encuesta del 2019. Okay. El 33% de mujeres en este país son violentadas sexualmente. Okay. El 42% de mujeres en este país son violentadas cuando van a parir, cuando van al servicio de salud. Lo que se conoce como violencia ginecobstétrica. Okay. Existe violencia política. Si uno ve y hace un análisis del proceso electoral y de cómo han sido tratadas o maltratadas las candidatas. Sí. La violencia política aquí no está tipificada como delito, debería estarlo. Exacto. Porque no solamente que las mujeres son calumniadas, son hostigadas, en algunos casos son incluso amenazadas de muerte. Así es. O sea, es que no ha cambiado mucho la situación de la mujer. Perfecto. Estamos mal. Seguimos igual y peor.